¿Cómo conocemos el mundo que nos rodea? Aristóteles nos ofrece una respuesta fascinante. El conocimiento empieza por los sentidos y se eleva hacia la inteligencia. Pero ¿cómo funciona este proceso? ¿Qué diferencia su teoría de otras corrientes filosóficas? En este episodio exploraremos las teorías del conocimiento en Aristóteles y su impacto en la filosofía. Acompáñame en este viaje por la razón y la abstracción. Bienvenidos a Filosofía para Todos. Soy el licenciado Luis Barrios y este es un espacio dedicado a la difusión de la filosofía. Aquí encontrarás contenido claro, didáctico y profundo sobre grandes pensadores y corrientes filosóficas. Mi objetivo es brindar material de estudio para estudiantes de nivel medio, superior y universitario, así como todos los amantes de la filosofía. Acompáñame en este episodio donde hablaremos sobre el conocimiento en Aristóteles. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia, dedicó gran parte de su obra a investigar cómo adquirimos conocimiento. Su teoría, opuesta al innatismo de Platón, sostiene que el conocimiento parte de la experiencia sensible y se eleva progresivamente hasta alcanzar las formas universales. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Cómo se da este proceso? En este episodio exploraremos la importancia de los sentidos en el conocimiento, la función del intelecto en la abstracción de las ideas, la diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico en Aristóteles. Si alguna vez te has preguntado cómo llegamos a conocer lo universal a partir de lo particular, este episodio es para ti. El conocimiento empieza por los sentidos. El conocimiento comienza con la percepción sensible, es decir, todo lo que sabemos entra primero a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, etc. Esta idea se opone al innatismo platónico, que sostiene que el conocimiento está dentro de nosotros desde el nacimiento y solo lo recordamos. Para Aristóteles no hay ideas innatas, sino que todo conocimiento deriva de la experiencia. Veamos un ejemplo práctico. Si un niño nunca ha visto un caballo, a diferencia de Platón, según Aristóteles, el niño no puede tener la idea de caballo en su mente. Primero debes verlo, tocarlo, escucharlo y experimentarlo. En cuanto a la inteligencia y la abstracción, lo que dice Aristóteles. Aristóteles distingue dos niveles en el proceso del conocimiento. El intelecto pasivo o potencial, que recibe la información sensorial. Segundo, el intelecto agente o activo, que transforma esa información en conceptos universales. Este proceso de abstracción permite que a partir de muchas experiencias individuales formemos conceptos generales. Veamos un ejemplo práctico. Si vemos muchos tipos de árboles diferentes, el intelecto agente nos permite captar la esencia de árbol, como un concepto universal, más allá de las diferencias entre un pino y un roble. Ahora veamos el conocimiento científico y las causas. Para Aristóteles, el verdadero conocimiento es aquel que conoce las causas de las cosas. La ciencia, en su sentido más profundo, no solo describe lo que es, sino que explica por qué es así. Veamos un ejemplo. Un médico no solo observa a un paciente que tiene fiebre, sino que investiga la causa de esa fiebre para llegar a un diagnóstico y tratamiento. A ver, repasemos lo que plantea Aristóteles. Aristóteles sostiene que el conocimiento comienza con los sentidos y se eleva hasta la inteligencia. El intelecto agente abstrae lo universal de lo particular, permitiéndonos formar conceptos generales. El conocimiento científico es un saber por causas, es decir, el científico, para Aristóteles, debe entender el porqué de las cosas.
Así, su teoría del conocimiento se opone al innatismo de Platón y al empirismo radical de algunos filósofos modernos. Su enfoque sigue siendo una referencia fundamental en la filosofía. Gracias por acompañarme en este episodio de Filosofía para Todos. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que te suscribas y compartes el video con otros amantes de la filosofía. También puedes seguirme en redes sociales para más material de estudios. Nos vemos en el próximo episodio.